Hemos estado formulando nuestro receptor óptimo equivalente de banda base y lo hemos estudiado no solo en términos de cómo se implementa en banda base la operación de filtro adaptado, sino que también el filtro adaptado propiamente tal, cuál es. Y de hecho habíamos encontrado que el filtro adaptado es, en términos generales, siempre no solo la versión tiempo invertida de la señal, sino que también la forma conjugada de la señal. Y esto se vuelve relevante cuando uno calcula el filtro adaptado equivalente de banda base a partir de una envolvente compleja que es una señal compleja. Ahora, para el caso particular de BPSK, hay un pulso base phi que, tal como lo hemos definido, es real. Y ese pulso base real, por lo tanto, en estricto rigor, no necesita una conjugación, pero mantenemos esta conjugación por claridad en los análisis que vamos a realizar. Ahora, nuestro receptor tiene su forma equivalente en esta lámina de acá, donde todo lo que ocurre en términos de pasabanda lo representamos también equivalentemente en la banda base. Y lo que queremos hacer en la cápsula actual es analizar en mayor detalle esta variable de decisión, que ahora es una variable compleja, y en base a dicho análisis vamos a tener todas las herramientas que necesitamos para calcular una probabilidad de error acá en la salida de este dispositivo de decisión. Entonces, análisis de la variable de decisión. La variable de decisión, xcheck, si es que revisamos nuestra figura, es simplemente la señal recibida, que se compone de la suma de la señal deseada y el ruido de pasabanda, filtrada con el filtro adaptado y muestreada en el instante t. Es decir, igual que la misma mecánica que aplicábamos en el caso de comunicaciones digitales de banda base, podemos decir que xcheck es igual a la señal más el ruido convolucionado con el filtro adaptado, y todo esto evaluado en t igual a t mayúscula, en el instante t mayúscula. Y si desarrollamos esto es igual a la integral de convolución de menos infinito a infinito entre la señal y el filtro adaptado de tau. Todo esto evaluado en el instante t mayúscula, más la integral de convolución entre el ruido ñ y el filtro adaptado de tau, también evaluado en el instante t mayúscula. Ahora, el filtro adaptado Q, ya hemos visto que en el caso de BPSK y algunas otras señales más, es igual a phi asterisco de t mayúscula menos t, así que podemos insertar eso ahora aquí. Entonces tenemos esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de phi asterisco de t mayúscula menos el instante en el cual se evalúa el filtro adaptado. Entonces es t más tau de tau. Todo esto evaluado en t igual a t. Ahora dejé acá un espacio en blanco porque
tenemos que reemplazar la señal, y esta señal en general es igual a lo que fue transmitido, SI check, multiplicado por el pulso base phi de tau. Esto en el caso de todas maneras de BPSK y varias otras modulaciones que vamos a estar aprendiendo también. Entonces, lo mismo podemos aplicar acá con respecto al filtro adaptado. Queda entonces el ruido ñ de tau phi asterisco de t menos t más tau de tau. Y todo esto, voy a hacer un poquito de espacio, todo esto evaluado en t igual a t mayúscula. Ahora, como siempre antes, se evalúa este valor de t mayúscula para t en la integral, y así queda que esto es igual a SI check, que pasa como constante hacia afuera de la integral, multiplicado por la integral de menos infinito a infinito de phi de tau al cuadrado de tau, es decir, en caso de que phi fuera una señal compleja, esto acá finalmente calcula su energía, y sabemos que la energía del pulso base es 1 por diseño, entonces esto es igual a 1. Más la integral de menos infinito a infinito de ñ de tau phi asterisco de tau de tau. Ahora, mirando con detalle, nosotros tenemos que esto a su vez es igual a SI check. Este primer término es igual a SI check. Y la pregunta es, ¿qué es lo que es este segundo término? Esto es un proceso estocástico, complejo en general, ponderado por una señal que puede ser compleja. Por lo tanto, toda esta integral es una suma de infinitas variables aleatorias gaussianas. Por lo tanto, todo esto resulta en un escalar complejo que vamos a llamar n-check y que distribuye normal complejo con alguna media y alguna varianza, y las propiedades de esta variable aleatoria normal compleja es algo que tenemos que mirar en detalle. Así que aquí abajo tenemos, esto es igual a SI check más ruido n check, y en el caso particular de BPSK vamos a tener que esto acá, en el caso de BPSK, que es el caso que nos interesa en este momento, vamos a tener que eso es igual a más menos raíz de bit, que es algo que ya sabíamos muy bien desde el momento en que introdujimos la modulación BPSK. Aquí teníamos los valores S-check como la raíz de bit y S1-check como menos la raíz de E-bit. Ahora, este N-check lo voy a copiar y pegar en la próxima lámina. Esta. N-check es igual a esta integral. Recordemos que este proceso estocástico n tilde de tau en realidad se compone por un proceso n i en fase de tau
más j, un proceso nq en cuadratura de tau, cuyas propiedades estadísticas conocemos bien. Así que toda la integral realmente es la integral de menos infinito a infinito de ni de tau real multiplicado por phi conjugado de tau, generalmente complejo, pero posiblemente real también, de tau, más j veces una integral de menos infinito a infinito de nq de tau phi asterisco de tau de tau. Y también podemos para estas dos variables aleatorias definir esto acá como nx, que distribuye normal con alguna media y alguna varianza, pero ojo, es normal real, en el supuesto que esto acá es una señal real. Paréntesis, supuesto phi de t es real. Y de igual forma, esta integral de acá la definimos como n sub y, que distribuye también normal con alguna media y alguna varianza. Ahora, se puede mostrar que, y esto lo dejo propuesto, es un buen ejercicio, que el valor esperado de nx es igual al valor esperado de ny, y esto es igual a 0. Se puede demostrar también que la varianza de nx es igual a la varianza de ny es igual a n0 medios. Y finalmente se puede demostrar que la covarianza entre nx y ny es igual a 0, es decir, dado que nx y ny son variables aleatorias gaussianas, al tener covarianza 0 significa que también son independientes. Y estas tres condiciones conjuntamente implican que esta variable n de acá, n check, es una variable aleatoria gaussiana compleja, circularmente simétrica. Por lo anterior, n check es una variable aleatoria gaussiana compleja, circularmente simétrica. Y para este tipo de variables conocemos una serie de propiedades y en particular ello implica dos cosas que son de interés, que el valor esperado de n check es igual a 0 y la varianza de n check es igual a n0, que es la suma de las varianzas de las partes que la
componen. Y se habla en general de una distribución normal compleja de media cero y de varianza n0, circularmente simétrica. Ahora, eso es lo que define las características estadísticas de esta parte de X-check, de esta parte de X-check. Y X-check, sin embargo, tiene además este término determinístico, dada alguna transmisión I, que puede ser 0, 1, este término determinístico es ya sea más o menos raíz de E bit. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para entender exactamente cómo se ve X-check. Entonces, concretamente, dado que X-check es igual a lo que se transmitió, SI-check, más el ruido N-check, que ahora ya conocemos sus propiedades estadísticas, podemos graficar el diagrama de señales de BPSK bajo ruido como sigue. Tenemos entonces el eje imaginario, tenemos el eje real, y lo que estamos realmente es dibujando X-check. Tenemos por un lado el punto de señal S0, check, y por otro lado simétricamente tenemos S1, check. Ambos están ubicados a una distancia raíz de E bit del eje de ordenadas. Acá tenemos raíz de E bit y aquí también tenemos raíz de E bit de distancia. Y cuando estos puntos de señal SI se contaminan con ruido, estos N-check generan una nube gaussiana en torno a cada uno de estos dos puntos, ¿no es cierto?, que se debilita y que pierde densidad hacia afuera. Ahora, lo que voy a hacer para representar bien esta nube gaussiana, voy a hacer una pequeña nube gaussiana y la voy a después mover y copiar para ilustrar exactamente la situación. Y esto intencionalmente son nubes gaussianas menos densas hacia afuera y más densas hacia el centro. Ahí. Y entonces ahora voy a copiar esta nube. Voy a pegar una copia. La voy a centrar en S1 check. Y la otra copia la voy a centrar en S0 check. Así es como se ve la señal X-check en la entrada del dispositivo de decisión. Este X-check
es uno de dos puntos, ya sea el punto de la señal S0 o el punto de la señal S1, es un valor real, es decir, x0 check es real puro, igual a más raíz de bit o menos raíz de bit si se transmitió S0 o si se transmitió S1 respectivamente, y se contamina en el eje real y en el eje imaginario con ruido n-check, que es una variable aleatoria gaussiana compleja circularmente simétrica. Entonces, según si se transmitió 0 o cada vez que se transmite 0, se va a observar a lo largo del tiempo una nube gaussiana como esta. Cada vez que se transmite 1, se va a observar una nube gaussiana como la otra. Y eso lo tengo acá ilustrado en una animación que justamente muestra esas dos nubes gaussianas de múltiples transmisiones visualizadas simultáneamente. Acá tenemos una razón señala ruido de 7 decibeles para una cierta tasa de datos, una cierta cantidad de datos que se transmite. Si esa razón señala ruido disminuye, vamos a tener una nube de gaussiana mayor. La potencia del ruido es mayor manteniendo la potencia y la energía de la señal. Si es que la razón señala ruido aumenta, vamos a tener una nube de puntos mucho más pequeña. Y así tenemos múltiples casos. Aquí hay un caso intermedio, 11 decibeles, 3 decibeles, 7 decibeles, para ilustrar cómo van materializándose, visualizándose estas nubes gaussianas, nubes de puntos gaussianos, cómo se va materializando esta variable aleatoria x check. Y con esto ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular la probabilidad de error de bit de PPSK.